En esta ocasión traemos una historia real en donde el protagonista es el asesino serial Peter Kürten, también conocido como el vampiro de Düsseldorf, una mente perturbada marcada por la delincuencia y la violencia. El Círculo Hermético. Pasión por lo desconocido. Peter Kürten nació el 26 de mayo de 1883 en Mülheim, Alemania. Era el tercero de 13 hermanos. Su familia se encontraba en una situación de extrema pobreza, teniendo que lidiar con el hambre día a día. Creció su infancia en medio de un tenso clima plagado de violencia física y psicológica. Su padre era un alcohólico que golpeaba a su madre y abusaba de sus hermanas. A la temprana edad de 9 años, decidió escapar de su casa ubicada en Düsseldorf, huyendo del infierno que se había convertido su vida a tal temprana edad. Al poco tiempo de escaparse de su hogar, se cree que Peter ahogó a 2 niños que probablemente eran sus amigos, mientras se bañaban en el río Rin, aunque esto último mencionado no se puede precisar, ya que no hay registros policiales del caso. Peter Kürten continuó realizando delitos menores, siendo encarcelado por primera vez a los 14 años, reincidiendo en varias ocasiones más. También tuvo un trabajo como perrero, donde afianzaba sus fantasías macabras, torturando, violando y matando perros abandonados, despertando en su interior a un ser totalmente malvado. El 25 de mayo de 1913, Peter Kürten, ya siendo un adulto de 30 años, que se ganaba la vida cometiendo robos, le llegaría el momento de soltar a ese monstruo que pronto conoceremos. Mientras se encontraba vigilando una casa a la que él creía que estaba vacía para entrar a robar, ingresa con el objetivo de poder llevarse la mayor cantidad de cosas de valor. Pero inmediatamente se dio cuenta que en su interior había una niña de 13 años llamada Christine Klein, la cual estaba durmiendo en su habitación, y al advertir que no había nadie más que ella en la casa, es que decide dar un paso más allá que el de un robo común en una vivienda. Kürten, sin motivo alguno, estranguló y posteriormente degolló a la niña. Al momento de retirarse, Peter, con un alto trastorno de un narcisista, dejó un pañuelo con las iniciales PK, las mismas de su nombre, pero para su gran fortuna y desgraciadamente doble para el padre de la víctima, el que se llamaba Peter Klein. Inmediatamente, la policía lo arrestó y lo acusó del crimen de su propia hija. Kürten, en algunas de sus declaraciones, manifestó que se sentía como en un estado de éxtasis al escuchar cómo la sangre fluía del interior de la joven. Poco tiempo después, a tan solo 2 meses de su primer asesinato, Kürten daría un nuevo golpe. Como era ya de su costumbre, en modalidad de asalto domiciliario, encontraría a su próxima víctima, otra jovencita llamada Gertrude Franken, de 17 años, donde volvería a usar la técnica de estrangulamiento, ejerciendo tanta presión hasta finalmente quitarle la vida. Ese día fue el momento en que Peter Kürten iniciaría el terror en la ciudad de Düsseldorf. Un asesino serial, psicópata depravado sexual, andaba suelto. Sus próximos crímenes serían la de 2 hermanas, a las que mutiló atrozmente. Para más perversión, Kürten se caracterizaba por sus crueles actos en donde violaba, golpeaba los cuerpos con martillos, degollaba y desmembraba a sus víctimas. Pero eso no era lo único, sino lo más destacado: beber la sangre de los cadáveres, acto que le dio el apodo el vampiro de Düsseldorf. En 1914 se desata la Primera Guerra Mundial sobre Europa y Peter Kürten fue reclutado para las filas en el ejército alemán. La milicia no era para él y al poco tiempo desertó, pero fue capturado y enviado a prisión hasta el final del conflicto. A la edad de 40 años, su vida cambia rotundamente por un tiempo, formando una familia de estereotipo normal, vistiendo de forma elegante, usa gafas, bigote corto y cuida de su estética facial y corporal, cambiando sus modales a un hombre educado y atento. Parecía ser el marido perfecto, a la que su mujer jamás sospecharía de sus sádicas actividades. En el año 1929, Kürten se encontraba con la autoestima muy alta, pensando que nunca sería atrapado,
y empezó a divertirse queriendo burlar a la policía, enviando un mapa con la ubicación donde había arrojado el cadáver de una niña de nombre Gertrude Alberman. La policía tenía una larga lista de sospechosos, ya que la gente muy asustada realizaba cantidades de denuncias de quien podría ser el asesino serial. En 1930, una mujer de 20 años, Maria Woodlake, que acababa de bajar del tren, es molestada y acosada por un hombre desconocido, pero para su sorpresa fue salvada por la persona menos pensada. Él era Peter Kürten, que amablemente se ofreció a acompañarla hasta su destino. Sin embargo, el astuto psicópata asesino logró desviarla del camino hasta llegar a su casa, donde se le insinuó a la joven y fue rechazado, pero esta vez se ofreció llevarla a donde iba, que era la residencia de estudiantes, pero en lugar de eso, llegaron hasta un bosque a las afueras de la ciudad, lugar donde dio a conocer su lado oscuro, violándola y estrangulándola hasta que dejara de moverse. Pero Kürten esta vez cometió un error fatal, creyendo que la joven había muerto, y por fortuna para María, logró sobrevivir al ataque, y fue rápidamente a denunciar lo sucedido en la policía. Poco después, Peter Kürten era detenido, y tras ser interrogado, sentía la necesidad de ser el centro de atención, ya que su ego era inmenso, confesando más de 70 actos criminales, como agresiones sexuales y brutales asesinatos. Él decía que a veces prendía fuego a edificios abandonados, con la esperanza de ver salir ardiendo del interior a vagabundos que dormían dentro. También el placer que sentía al beber la sangre. Al saber lo que seguramente le esperaba por sus dichos en las declaraciones, Peter tenía la esperanza que su mujer recibiera una buena compensación económica. El jurado a cargo del caso, al escuchar las terribles y escalofriantes declaraciones del acusado, resolvió inmediatamente, solo con 90 minutos, que fue suficiente para condenarlo a muerte, siendo encontrado culpable de 9 asesinatos. Sin decir nada, Peter Kürten acepta la pena en silencio, al que le fue fijado su ejecución mediante la guillotina para el 2 de julio de 1931 en Colonia. Así es como terminaba la carrera sangrienta de este asesino serial de 48 años apodado el Vampiro de Düsseldorf. Antes de accionar la guillotina, se le preguntó cuáles serían sus últimas palabras antes de morir. Lejos de tener miedo a lo que seguía, Kürten le preguntó a su verdugo, quien era Johann Reinhardt: «Después de que me cortes la cabeza, ¿podría oír cómo brota la sangre de mi cuello?». Después de la ejecución, su cabeza fue colocada en un frasco de formaldehído para ser utilizada en estudios médicos y antropológicos. Su cuerpo fue sepultado en una tumba sin nombre en el cementerio de la prisión de Colonia. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y comparte. Es de gran ayuda para poder seguir mejorando y subiendo contenido. También están habilitadas las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Recuerda activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando se suba nuevo contenido.